¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Gracias, gracias por estar con nosotros. En un célebre artículo del New York American titulado El triunfo de la estupidez, el filósofo británico Bertrand Russell nos legó un pensamiento que hasta nuestros días nos da de qué pensar y que versa algo así. El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Ya en otras oportunidades, en otras ocasiones, hemos hecho mención precisamente de esta bravuconería, ¿no? De los soberbios, de los ignorantes con poder o al menos eh, con espacios en los diferentes medios de comunicación, sean tradicionales o bien alternos. Pero sin duda alguna que después de lo que hemos escuchado en las últimas horas, quisiéramos reflexionar en torno a este desafío que nos propuso el maestro Russell. Hay palabras también muy interesantes de Aristóteles, del gran Aristóteles, que podríamos reafirmar que su máxima, la juventud pasa, la inmadurez se supera, la ignorancia se cura con educación, la embriaguez con sobriedad, pero la estupidez dura para siempre. Es sin duda alguna algo que cada día se confirma más y más y más en un sector de nuestra sociedad y de nuestra clase política. Y de repente hay que hacerse una pregunta: ¿por qué tiene tanto poder y preeminencia la estupidez? Pues bien, intentemos deshilachar este problema. El vocablo estúpido proviene del latín stupidus y del verbo stupere, que significan estar aturdido o paralizado, ¿no? Es una estupenda descripción inicial. El estúpido, como buen aturdido, no tiene chance alguna de escuchar atentamente a absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque su postura respecto a la comunidad que tiene que soportarlo, pues es completamente egoísta, es completamente cerrada, es egocéntrica, es individualista. Ya la palabra nos da un gran indicio de comprensión, ¿no? Estar mareado, aturdido, inmovilizado, es la postura excepcional para describir a una persona que, pudiendo aprender algo de otros, pues decide creer en el mito del autoconocimiento, un autoconocimiento absoluto, descartar cualquier atisbo, ¿no? De colaboración intelectual por cualquiera que lo rodee. Y es imprescindible, perdón, usted, imprescindible, aclarar en este punto que en el pasado se le decía estúpidos a toda persona que tuviera algún tipo de discapacidad o dificultad de aprendizaje. Por suerte, ya en nuestros días no está permitido referirse a esas personas de esa manera, dejándonos el mote disponible exclusivamente a quienes realmente les corresponde, aquellos que, pudiendo no ser imbéciles, optan por serlo, por una decisión propia, por una convicción netamente personal. Ahora bien, es interesante que tratemos de comprender por qué. ¿Por qué los estúpidos, y a pesar de su inestabilidad fundante, se sienten tan seguros de sí mismos y por qué reciben tanto crédito por parte de la sociedad? En este punto tenemos que recurrir al gran Sócrates, a quien se le atribuye la frase solo sé que no sé nada, y la cual se deriva de la interpretación de un pasaje de la obra platónica Apología de Sócrates, ¿no? Crefonte, amigo del enjuiciado filósofo precitado, asiste precisamente al oráculo de Delfos para averiguar si cabe alguna posibilidad de que exista alguien más sabio que Sócrates. Al recibir el resultado que la pitonisa de Apolo deja entrever, indicando justamente que no hay nadie más sabio que Sócrates, este incrédulo, puesto que pensaba que no sabía nada, ¿no? Decide implementar un experimento social. Consultaría a todos los especialistas que disponían de cierto reconocimiento, de cierta fama, cierto calificativo de sabio, ¿no? Cada uno en su rama, pues para verificar aquello que el oráculo, obviamente, había sentenciado. Lamentablemente, el resultado de su investigación le terminó dando la razón a la profecía. Todos los sabios entrevistados estaban bastante flojos de papeles y no podían dar fe de lo que decían saber en profundidad. La moraleja de este relato que compartimos radica en que el más sabio lo es justamente porque es capaz de reconocer su ignorancia
Y a ello hay que añadir un detalle que definitivamente no es menor, y es que esa ignorancia tiene que ver con el reconocimiento de una realidad digna de ser conocida, pero inabarcablemente inmensa por un solo pensante. Así lo revela el desafío concreto de la vida sabia. No, jamás, jamás se deja de aprender. Todo esto que le comento viene a cuenta por lo que hemos visto en los últimos días de personajes que tienen bastante foro y que yo, se los he dicho, soy enemigo de silenciarlos. Yo creo que hay que evidenciarlos en todos los sentidos para poder nulificar sus acciones. Por un lado, Pedro Ferriz insiste en que hay un fraude y le aplaude Kenia López Rabadán que en este programa que parece más de un chiste mal contado entre la sobriedad de Xóchitl y la estridencia de Kenia, pues destacan que quieren mucho a Pedro Ferriz por esta lucha con 17,000 actas, 17,000 actas para confirmar un fraude, ¿no? Pero no solamente eso, hay un detalle ahí que sinceramente a mí me parece maravilloso, les soy muy honesto, y es la necedad de Pedro Ferriz. Todo el fin de semana en el Zócalo se puso, ¿no? Se puso a hablar de cómo los medios lo han censurado, de cómo nadie lo sigue, de cómo todos están encerrados, manipulados, es decir, un estúpido que no entiende, ¿no? Que no le interesa entender de los demás, que no le interesa comprender a los demás, que no le interesa informarse con los demás, ¿no? Dos, Arturo Herrera, este joven especialista en finanzas, quien en cada uno de sus análisis marca un sesgo muy particular, ideológico, eh, con una creencia absoluta en las cuestiones de derecha, ¿no? Y ahora ya padrinado por Ricardo Salinas Pliego, que anda, pues, anda uniendo a sus diferentes pandillas. Es otro ejemplo palpable de la estupidez, como le acabo de mencionar, ¿no? Que insisto, no es ofensa, es una descripción. Y en ese sentido, te topas precisamente con esa soberbia de creer que lo sabes, que sabes de qué estás hablando, cuando incluso el propio Simón Levy le demostró en un debate que no tenía ni idea de lo que hablaba en las discusiones económicas. Pero ahora es para un sector de la derecha una especie de joven gurú, ¿no? A raíz que, más allá de sus conocimientos como tal de las finanzas, de su radicalismo político, el cual por supuesto no da posibilidad alguna de un análisis serio, de un análisis inteligente, de un debate real, sino más bien dicho, de caer en una intolerancia que lo lleva a pensar o creer, ¿no? que él está, que él es dueño de la verdad de cada uno de los pronunciamientos que emerge. Cuando obviamente es una persona, además de muy limitada en una preparación académica, muy, pero muy carente de la sensatez, como una arma que le hubiera permitido, pues, entender qué pasa a su alrededor para dar un pronunciamiento de finanzas más allá de lo que te dictan los organismos internacionales con su estribillo de toda la vida. Pero la que no tuvo comparación, no tuvo límites, no tuvo paragón, fue sin duda alguna la señora Luz Helena Chávez. Luz Helena Chávez es periodista, es escritora, es la autora de este libro El Rey del Cash, lo recuerda, en donde se acusa sin pruebas, en donde se afirma sin sustento que López Obrador maneja mucho dinero y los fraudes y las tranzas. Es decir, ¿por qué? Porque alguien le dijo, que a la vez le dijo, una persona que fue muy cercana, fue esposa de César Yáñez, quien era el hombre clave de López Obrador en materia de comunicación. Pues uno esperaría, sinceramente, que el texto tuviera mucho más sustancia, mucho más fondo, mucho más trabajo periodístico en realidad, y no que fuera un compendio de chismes y de resentimientos por una fractura personal, ¿no? En una pareja. Entonces, ahora Elena Chávez titula Irma Garrido, sobrina de Graco Ramírez. Fíjese, Graco Ramírez. Habla de que López Obrador recibía mujeres en Hotel Crown Plaza de Reforma, que le eran vendidas a cambio de cargos políticos. Ella, por no aceptar, huyó y ha sido perseguida hasta el día de hoy. Y nos deja un hilo, por supuesto, la liga, ¿no? Sobre este artículo, ¿no? Detona. Es el lugar en donde se pone el mismo, ¿no? En donde ella escribe y bueno, pues avienta toda su verborrea, que de verdad, pues confirma que no porque termines la carrera de periodismo te puedes llamar periodista, ¿no? No porque,
o eres una muy mala periodista. Yo se los he dicho, para mí, pues sí, hay periodistas buenos, periodistas malos, y hay periodistas muy malos, ¿no? Luz Helena Chávez es una periodista sumamente mala. Pero si estas tres ejemplos que le pongo los agregamos a Marco Cortés, con su llamado irresponsable al tema del narcoterrorismo, que es un asunto totalmente antisoberano, a Ricardo Anaya, ¿no? Con sus argumentos, sí muy estructurados, más vertebrados, eso hay que reconocérselos, pero que se caen por la propia historia de su partido, de su carrera política. Gil Swart, un hombre que quiere ser integrante de la Suprema Corte de Justicia, cuando el tipo fue de los grandes protectores de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Marisela Morales, que fue procuradora de Calderón y fue cómplice del propio Genaro García Luna. Esto otro señor Osvaldo Jiménez, quien fue de los que torturó a Brenda Quevedo. Perdón, esto es estupidez. ¿Por qué creen ellos ser más inteligentes que todos nosotros? ¿Por qué creen ellos que pueden verle la cara a la ciudadanía con sus pronunciamientos falsos, con sus pronunciamientos que no tienen en ningún sentido, algo que se llame honestidad, algo que se llama honestidad y que le cuesta mucho trabajo a este grupo, pero a estos grupos poder siquiera, ¿no? Poder siquiera reconocer que son sumamente ignorantes del pueblo. En las antípodas del desafío que muchas veces se ha planteado sobre la estupidez humana, el perfil clásico del bravucón estúpido, se caracteriza básicamente por hacer gala de lo poco que conoce y de la nula necesidad que tiene de aprender un poco más. Si usted revisa estos perfiles que le acabo de dar, ellos responden a esto, una nula necesidad, ¿no? Una nula capacidad de entender que tiene que aprender a ser buena periodista, a ser buen analista, a ser buen político, a ser buen comunicador. Nada de eso se acepta. Visto así, pues obviamente suena horrible, ¿no? Pero en el plano de la praxis es apabullante, es escalofriante ver cómo nuestra sociedad, y eso es un problema global, se ha naturalizado la banalidad, esa banalidad que propicia precisamente la estupidez de la petulancia ignorante, que no solo retrasa en términos epistémicos, sino que entorpece seriamente en lo que son los términos políticos, los términos comunicacionales, los términos, por supuesto, analíticos, que juegan un papel determinante en la conformación de la opinión. Contamos entre los exponentes, los máximos exponentes de la oposición, por ejemplo, y también algunos del oficialismo, que están completamente vinculados, ¿no? A esa estupidez. Estupidez que de repente suelen tener en esa época, me acuerdo, en los 80 se decía tener un bolígrafo, ¿no? Actualmente es tener un teclado. Y con esto concluyo, estrictamente fiel a la etimología precitada del término estupidez, el gran Ortega y Gasset inventó un neologismo espectacular para poder comprender la actitud prototípica de la bulia que produce precisamente el abrazar la ignorancia pues, con tanto amor, ¿no? Precisamente llamó hemiplegia moral al estado intelectual simbólico en el que muchas veces se encuentran las personas que se autodeterminan bajo el marco de una ideología específica, ¿no? Él no habla de derecha o izquierda. Bueno, perdón, sí habla, disculpen, sí habla de la derecha e izquierda por su época, por supuesto. Y es ese estado de parálisis que impide acceder a un pensamiento complejo, a un pensamiento extenso, sensato, por la limitación evidente que devela sobre todo el centrar la interpretación de la vida con las gringolas que sirven de protector y que se suele colocar en los ojos a los caballos, pues para que solo puedan mirar un punto fijo y no se distraigan del entorno. Así se encuentran muchos, pero muchos de los integrantes de la oposición en la comunicación, en la política, por supuesto, en los medios de comunicación. Así, simple y llanamente, sin ver a su alrededor.
Pulgar arriba, si les gustó el video, al ratito tenemos varios bonus track, ¿no? Va a estar con nosotros Stephanie Lavalle hablándonos del obradorismo, 6 años después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. Va a estar también con nosotros, por supuesto, dos académicos hablando del desplegado del Colmex y también, por supuesto, vamos a tener la información de Enrique Alfaro. Yo les agradezco el favor de su atención, como siempre. Si pueden apoyarnos, si pueden ayudarnos en este último tramo, se los vamos a agradecer muchísimo, de verdad. Ahí vamos, poco a poquito, ahí vamos a pelear por la recuperación de la monetización en enero, si no nos vamos a dedicar a vender medias horas, yo creo, ¿no? Pero o medio, pero ahí vamos. Y gracias a todos los que lo han hecho y gracias a los que lo siguen haciendo, ya sea en Patreon o ya sea precisamente en Bambajío, nuestras cuentas de Bambajío están en la descripción del video. Los veo al ratito, como siempre un gusto, como siempre un placer.